Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 24. Es el texto que vamos a estar considerando esta mañana. Hace más o menos, o sea, un poco más realmente de un año que comenzamos con las epístolas carcelarias, y esta es la última que estamos considerando. Y estamos en una parte que sería la parte de la aplicación en cuestiones prácticas de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Así como comienza el capítulo 3, dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Esto es para alguien que ha resucitado con Cristo, alguien que realmente ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. No para un religioso nominal, no para un inconverso. Esto es para alguien que verdaderamente conoce al Señor, le ha confesado como Salvador, declara que Jesucristo es su Señor. Bueno, y dice así, en Colosenses capítulo 3, versículos 18 hasta el 24. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Leímos así en toda esta porción para tener en su contexto. No creo que podamos hacer un análisis profundo y mucho menos de todo lo que hemos leído. La idea es subrayar, destacar algunas cosas y enfocarnos especialmente hoy en la parte en las instrucciones que tenemos, que se refieren a las relaciones familiares, ¿sí? Ese es el punto de destaque especialmente hoy. Vamos a tener seguramente, si Dios permite, si Dios quiere, oportunidad para continuar deteniéndonos en el resto de lo que aquí dice, porque aquí también habla de los deberes del siervo y de cómo hacer cuál debe ser el desempeño del siervo, del empleado, sería hoy por hoy. Nosotros al principio del capítulo estábamos viendo que si realmente hemos resucitado con Cristo, nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, ¿verdad? Así dice al comenzar el capítulo. Si realmente hemos resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba, dice, no en las cosas de la tierra. Ir dejando aquellas cosas que son terrenales. Y ya vimos que eso se refiere al pecado, a todas aquellas cosas pecaminosas. Y ahora tenemos que revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en Cristo Jesús, y con actitudes que solamente pueden ser vividas de una manera consistente, constante, ser hábitos en la persona que ha nacido de nuevo. Porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que el inconverso, el incrédulo, no solamente no quiere estas cosas, sino que no puede luego, ¿sí? No quiere y tampoco puede. El Hijo de Dios sí. ¿Por qué? Y porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad.
El inconverso no. Entonces nosotros de balde le vamos a pedir al inconverso, porque sería como ya estábamos viendo también, pretender que de una planta de limón cosechar mango o algo así, ¿verdad? No, no se puede. En la Biblia usa el higo, ¿verdad? La fruta del higo, porque es una fruta tan dulce que no podemos cosechar de una planta eh, de aceitunas, de un olivo, ¿sí? Y así es. Bueno, en cuanto a estas relaciones familiares que aquí estuvimos leyendo, vamos a subrayar algunas cosas. Eh, Hay pocas cosas que dicen tanto de lo que somos verdaderamente como personas, especialmente hablando de si somos creyentes o no somos creyentes, creyentes según la Biblia, según la Escritura. Porque ustedes saben que se puede tener celo de Dios, pero no según la sabiduría de la palabra de Dios. Y hay muchos que tienen así. De eso también nos habla la Escritura allá por la carta a los Romanos, capítulo 10, 11. Se puede tener celo, pero no conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra conducta, nuestro trato dentro del hogar, ahí nos mostramos más cómo somos realmente, ¿verdad? Generalmente son los de nuestra casa, los de la casa, los que nos conocen así como somos verdaderamente. Porque afuera, a menudo tratamos de ser un poquito más presentables, ¿verdad? Es como cuando vamos a salir de la casa, no nos gusta salir así como estamos vestidos en casa, sino que tratamos de arreglarnos un poquitito, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, a algunos les importa más, a algunos les importa menos, ¿verdad? Pero siempre decimos, bueno, espera, me voy a arreglar un poco, espera, me voy a me voy a cambiar, ¿verdad? Como para salir, ¿verdad? A veces ni a la despensa no nos queremos ir así como estamos, ¿verdad? Tenemos que arreglarnos un poquitito. Bueno, resulta que afuera siempre queremos transmitir una imagen un poquito mejor, ¿verdad? Por lo menos eso es en muchos casos. Las alegorías y los ejemplos no siempre son exactos, ¿verdad? Yo estoy tratando nomás de mostrar con algún ejemplo la enseñanza, pero que por supuesto se refiere al carácter, a los hábitos, a las actitudes que corresponden a un verdadero hijo de Dios en el seno del hogar. En nuestra casa saben si somos o no auténticos. Por ejemplo, cuando voy a poner un ejemplo, me voy a poner aquí, me voy a exponer más bien, ¿verdad? Porque mis hijos también forman parte de la congregación y tengo hermanos que gracias al ministerio de internet acá que llevan los hermanos, también ven, escuchan. Entonces nuestras familias generalmente nos conoce como verdaderamente nosotros somos. Entonces pueden decir, qué mentiroso este que se pone ahí a predicar y él no es así, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos saben cómo nosotros somos realmente. Bueno, así que la familia es algo así como un termómetro, es como uno de esos instrumentos o como un examen de laboratorio, así que aquellas cosas que no se ven a simple vista, se ven ahí, ese es como el examen. Y un examen que devela muchas cosas que a veces no están ahí a la vista. De repente somos afuera tan amables, parece tan piadosos, pero en casa nos relajamos, vamos a decir, solamente por decir de una manera no muy agresiva, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, también puede suceder al contrario, ¿verdad? También puede pasar que afuera
O sea que en casa tratamos de guardar una compostura y afuera sí que tenemos una conducta, tenemos un doblez. Pero no es ese el enfoque de lo que vimos, así que yo no me voy a distraer con eso. Digo nomás por si alguno esté pensando en que también puede suceder lo contrario, ¿verdad? En, en el hogar, eh, podemos revisar nuestra conducta en el hogar independientemente de que sea así como el ejemplo que yo les puse, un ministro, un pastor, alguien que está enseñando la doctrina eh, en la iglesia, cualquiera, todos, cada hermano, cada hermana eh, debe ser así de acuerdo al rol que tiene en su familia, así como dice aquí la palabra de Dios. Y eso dice mucho de lo que somos nosotros. Ya como las otras cosas que veníamos viendo, decíamos, y va en la misma línea esto, el fruto dice qué clase de árbol es. ¿Sí? Bueno, las instrucciones específicas que aquí encontramos son similares a las que encontramos en la carta a los Efesios también. eh, a las casadas, a los maridos, a los hijos. En la carta a los Efesios encontramos también estas instrucciones, incluso con un poquito más de detalle. Los maridos deben amar a sus esposas, las esposas deben estar sujetas a sus maridos, los maridos deben tratarlas, deben amarlas hasta teniendo a Jesucristo mismo como ejemplo, ¿verdad? Que se sacrificó, que se entregó a sí mismo por ella. Así es. Bueno, y vamos a entrar un poquitito, vamos a detenernos un poquitito. En el caso de las esposas, dice que deben estar sujetas a ellas, como conviene en el Señor. ¿Sí? Así dice entre esta carta y la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios dice que agrega que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso se agrega, no vamos a leer acá, pero se encuentra en la carta a los Efesios en el pasaje similar a este. Dios, como es un Dios de orden, nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden, diseñó todas las cosas como para que funcionen de manera ordenada. Él mismo es el ejemplo de eso. Dios el Padre, Dios el Hijo, tienen la misma gloria, ¿verdad? Jesús, cuando estaba orando acá, poco antes de su partida, le oraba al Padre y le decía, dame la gloria que tenía contigo, ¿sí? Porque ya hice aquí, ya cumplí lo que me mandaste a hacer, ahora dame la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. O sea, comparten la gloria, y sin embargo, en la deidad también hay un orden, y el mismo Hijo de Dios se sujeta al Padre, ¿verdad? Así es. Entonces él, por ejemplo, dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Que no se haga como yo quiero, sino como vos querés. Hay un orden de sujeción, de obediencia entre el Padre y el Hijo. Y estoy tratando de remarcar que Dios diseñó para que todas las cosas funcionen con un orden. La iglesia se sujeta a Cristo, que es su cabeza, y la esposa se sujeta a su esposo. Y así. Y después en todas las cosas hay un orden de sujeción. Mucha gente suele decir, o sea, no sé si mucha gente, yo escuché alguna vez que algunas personas que no les gusta trabajar como empleados, dice, porque no quieren estar bajo el mando de otra persona, ¿sí? Entonces, bueno, dice que procuran trabajar por su propia cuenta porque no les gusta estar sujetándose. Bueno,
Pero igual en la vida siempre tenemos que estar sujetándonos a alguien, ¿sí? Y a menudo también alguien tiene que sujetarse a nosotros, ¿sí? Así es, así funciona. Eh, pero imagínense que una de esas partes se revela contra contra aquel a quien tiene que estar sujeto. No voy a poner el ejemplo en el caso del Padre y el Hijo porque es imposible, ¿verdad? Entonces el Padre y el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí no hay quebrantamiento de ese orden, pero sí hay desde ahí para abajo, ¿sí? Desde ahí para abajo hay, comenzando por Lucero, allá ya se rebeló contra el Padre, ¿sí? Y ya sabemos la consecuencia también de eso. Pero trayendo un poco más a nuestras circunstancias, a nuestras experiencias cotidianas, si el esposo no quiere sujetarse a Cristo, entonces, ¿cómo va a pretender? No puede pretender, no tiene autoridad para demandar la sujeción que bíblicamente se ordena, la sujeción de su esposa. Porque a veces pasa también esto, ¿verdad? Entre creyentes. El esposo le demanda a su esposa sujeción, porque yo soy el varón y Dios dice que yo soy tu cabeza, ¿verdad? Pero él no quiere sujetarse a Cristo como su cabeza. Eso no puede ser así. Así ya hay un rompimiento del orden. Y es como una cadena. Después, ¿qué pasa? Los hijos tampoco pueden sujetarse a sus padres si sus padres no son coherentes en su relación con el Señor. Es la misma cosa, ¿verdad? Como yo le voy a estar mandando a mis hijos sujeción, obediencia, rectitud, santidad en su manera de andar y todo eso, si mi ejemplo es un ejemplo no es de obediencia, no es de integridad, de rectitud de vida, ahí ya se quebrantó, ya no hay más. Y si hay quebrantamiento, es como una cadena a la que se le suelta un eslabón, ya no va a funcionar igual. Hasta se puede hacer el arreglo paraguayo tan tradicional, ¿verdad? Ya yocó alambre, ¿verdad? O sea, atamos, unimos con alambre, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ya no hace la misma fuerza. Y hay muchos arreglos como ese en las familias. Se ata con alambre. Se hace un arreglo provisorio, superficial, pero no funcionan las cosas como debía ser según el diseño de Dios. Hay muchos casos en que hay así una falta a la obediencia. Y por ejemplo, ¿verdad? Un marido no teme a Dios, no vive sujeto al que debe ser su cabeza, que es Cristo, y entonces la esposa es la que hace ata y trata de llevar. Y yo les cuento nomás que es mucho más pesada la carga para una esposa que trata de llevar las responsabilidades que corresponden a su esposo en la familia. Bueno, no sé si ustedes conocerán, ¿verdad? Pero es así, suele ser así, no resulta igual. Resulta cuando cada uno cumple con su rol, con el rol específico. Y esa es la razón por la que o sea, a partir de la familia, que es la célula básica, o sea, la unidad básica de la sociedad, toda la sociedad está quebrantada, ¿verdad? Y toda la nación y todo el mundo. Quebrantado por eso, porque no cumplimos con nuestros roles que el Señor nos dio a cada uno personalmente y también en la institución que Él estableció, que es la familia. Bueno,
Nuestro orden tiene que ser el orden que Dios estableció, no según las modas de la sociedad, no según las corrientes. Y hoy día, por ejemplo, hay muchos movimientos modernos, movimientos de liberación, movimientos de emancipación. Y entonces nosotros, los cristianos, también nos vamos arrastrando en ese modelo. Hoy se usan palabras como, por ejemplo, hay una palabra que hace un tiempo se empezó a usar, cada tanto salen así palabras nuevas, y hoy se habla de empoderamiento, por ejemplo. ¿Escucharon esa palabra? Empoderamiento. Qué linda palabra, ¿verdad? Igualdad, se habla mucho de igualdad. En el reino de Dios, hermanos, realmente todos en Cristo tenemos la misma dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. Cada uno, sin embargo, tenemos un rol y un deber según el diseño de Dios. Pero igualdad en dignidad delante de Dios todos tenemos. Hombre, mujer, judío, gentil, amos, siervos, todos tenemos la misma dignidad delante del Señor. Es lo que creo que sirve el ejemplo que ya puse antes, que es del Padre y del Hijo de Dios. El hecho de que uno se sujete no significa que haya menoscabo de la dignidad o del valor de la persona. Pero el mundo incrédulo pretende meter eso en nuestra cabeza, que si vos te sujetás a alguien, como que vos te estás humillando y estás entregando y te estás menoscabando a vos mismo, a vos misma, ¿sí? Tantas cosas que se dicen así, que no tienen ninguna relación con el diseño de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo hace unas décadas atrás ya, ¿verdad? Escuchaba a esposas decir, porque yo tenía en mi función, en mi trabajo, tenía que llamar así a las personas y les llamaba por su apellido completo, incluyendo cómo se usa todavía en los documentos aquí. Creo que ya no es obligatorio, ¿verdad? Pero por ejemplo, María Gómez de Pérez, ¿verdad? Y entonces María Gómez de Pérez es un nombre ficticio, ¿verdad? O sea, dice, yo no soy de nadie, ¿verdad? Yo no soy de nadie, dice. Yo no soy una cosa para ser de alguien. Bueno, seguramente que estaba enojada con Don Pérez, ¿verdad? Y siempre pensé, cuando escuchaba eso, o sea, algo tan lindo que el Señor hizo cuando estableció la institución, cuando instituyó la familia, es que podamos ser de alguien, porque da gusto ser de alguien. Yo quiero ser de alguien. Y, es más, yo no tendría ningún problema en decir que soy aunque no esté en la cédula. Claro que sí, somos de alguien. Y da gusto ser de alguien, y todos queremos ser de alguien. Y así nos hizo el Señor, ¿verdad? Porque si no somos como huérfanos, o como decimos en guaraní, decimos, ¿verdad? Sí, nadie quiere estar nadie quiere estar huérfano. Sí, todos queremos pertenecer a alguien o estar en el corazón de alguien. Así nos hizo el Señor, y eso no significa que tengamos algún menoscabo de nuestra dignidad. Sí, este no pretende ser un estudio exhaustivo de las relaciones familiares. Necesitamos más tiempo y tener algún seminario por lo menos para eso. Yo entiendo que hay fallas en los eslabones de la cadena, y eso hace que después la falla sea generalizada, ¿verdad? Y claro, yo si soy un marido irresponsable, maltratador o lo que sea, ¿qué voy a esperar? Voy a pretender que se me sujete mi esposa, ¿verdad?
o si soy como padre, así que se me sujeten, que me obedezcan mis hijos. No, ya de balde ya tengo que cumplir yo primero. ¿Sí? Claro, cada uno tiene que medir delante del Señor en qué manera puede cumplir con su rol en todo aquello que no le lleve a la debacle a su familia. Cumplir, ¿verdad? Pero muchas cosas no se pueden hacer porque si no, si hago todo lo que me está diciendo el irresponsable o la irresponsable, entonces va a ser un caos, ¿verdad? Bueno, pero ya se complica todo. El diseño tiene que funcionar en todas sus partes, ¿sí? Para que sea así un reflejo de lo que Dios quiere reflejar. Es muy triste, hermanos. Para mí es muy triste, no sé cómo ustedes ven, pero es muy triste que cada día más entre los creyentes se normalice prácticamente el mismo modus vivendi de los incrédulos, de la sociedad. En la sociedad cada vez hay más divorcios. En muchísimos casos ni siquiera ya hay casamiento, ¿verdad? Ni siquiera ya no, péchante, así nomás. ¿Sí? Así nomás porque, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Y porque eso tiene muchas ventajas, entre comillas, si no hay así algún compromiso legal, entonces es más fácil cuando ya estamos aburridos o algo así, entonces vamos a dejarnos nomás, ¿verdad? Porque... Y es menos complicado, ¿verdad? No tenés que después andar otra vez haciendo trámites, porque dice que divorciarse es más difícil que casarse desde el punto de vista legal. Bueno, entonces para no estar metiéndonos en estas cosas, así nomás, ¿verdad? Y entre los creyentes, hermanos, es muy penoso que esas cosas también son las cosas que se practican. Y bueno, pero pasando de eso al tema de los divorcios, también hay tantos divorcios. Yo no tengo una estadística, ¿verdad? Pero es tan normal como entre los incrédulos. Y eso, hermanos, ¿qué es? Eso es fallar en la comisión que Dios nos ha dado como marido y mujer, como esposo y esposa, según la cual nosotros teníamos que ser un ejemplo y un reflejo del amor de Dios por su iglesia. ¿Sí? Porque Él se entregó a sí mismo por ella para lavarla, para santificarla y para presentarla a sí mismo como una iglesia que fuese santa y gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Sí? Y con un amor que perdura, que no renuncia. Y eso es lo que teníamos que mostrar. Pero nosotros nos conformamos y yo no estoy pretendiendo echar la culpa sobre ninguna parte en particular. Ya hablé de eso, ¿verdad? Hay veces que tal vez sea insostenible. No quiero entrar en ese punto ahora. Pero me parece que no llegamos al punto de que sea insostenible. En muchos casos son cosas que se podrían tratar y arreglar y renunciar un poco uno a su propio orgullo y cosas como esa, y las cosas se podrían arreglar. La vida es difícil nomás luego, y la vida en sociedad y en el matrimonio es difícil nomás luego. Claro que es difícil, aún la vida cristiana es difícil y no podríamos llevar si no estuviésemos sujetos al Señor. Jesús mismo dijo: ustedes permanezcan en mí y en mi palabra, separados de mí no pueden hacer nada. Así es, hermanos, y nosotros no tenemos por qué dejar que el mundo nos marque las pautas y que aquellas cosas que el mundo considera normal, y bueno, que nosotros también entendamos que eso es normal y que eso está bien. Bueno, también hay palabra para los hijos aquí. Obedeced, dice.
porque esto agrada al Señor. Voy también a la carta a los Efesios, o sea, hago referencia al pasaje paralelo a este en la carta a los Efesios, se agrega la referencia al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En cuanto a la obediencia, tenemos que establecer que según la edad, mientras persista la dependencia, por supuesto que no es lo mismo para un niño que para un hijo o una hija, adultos que ya no viven bajo la potestad y dependientes de sus padres. Claro que ya no es lo mismo. Yo no le puedo estar diciendo a mi hijo que tiene 31, 32 años, estar diciendo qué ropa se va a poner o cosas así, ¿verdad? Ya hay, y mucho menos cuando ya no está bajo el mismo techo, cuando ya formó su... Claro, no, ya no, eso va evolucionando, ¿verdad? Pero mientras están bajo la potestad, bajo la dependencia de sus padres, y esto tiene un carácter casi absoluto, excepto en las cosas que el hijo ya, según su desarrollo, considere pecaminoso, ¿verdad? En todo lo que esté, el que no sea pecado, tiene que obedecer, sujetarse a sus padres. Ahora, la honra, porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué incluye la honra? Va más allá de la obediencia, más allá, mucho más allá de eso. Es también respetar, valorar e incluso, aquí quiero subrayar un poquito esto, darle un poquitito de destaque. La honra incluye el cuidar de ellos cuando llegan a la vejez. Si por ahí pueden fijarse, yo no voy a quedarme mucho tiempo, en Marcos capítulo 7, versículos 10 y 11, ahí Jesús está reprendiendo a los judíos porque invalidaban el mandamiento para seguir sus tradiciones, ¿verdad? Y la enseñanza de hombres. Y se refiere a este mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y vean que aplica el honrar al padre y a la madre a la ayuda para el sustento de los padres ancianos. Eso es la honra, hermanos. Muchas veces en la Biblia, por ejemplo, hablando de los ministros que hacen bien su trabajo, también dice: sean tenidos por doble honra. Dice, bueno, muchas veces la honra, tenemos que ver el contexto, se refiere a el sustento. Como para que la persona viva, sustento material, a eso se refiere. Y en este caso, del honra a tu padre y a tu madre, no es que se refiere solamente a decir: mi mamá es tan bueno y tal. No, se refiere al sustento. El diseño de Dios, hermanos, voy a decir algo que a lo mejor no va a ser muy simpático, pero yo no tengo que decir cosas simpáticas, tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. El diseño de Dios era así. ¿Cómo se tiene que mantener un anciano cuando ya no puede trabajar? O una mujer anciana cuando ya no puede trabajar. ¿Cómo se tiene que mantener? Le tienen que sustentar sus hijos. Así es, así fue el diseño de Dios. Hasta hace 200 años más o menos, cuando se empezó a desarrollar el sistema de las jubilaciones. ¿Sí? Busquen ustedes, lean, van a encontrar, ¿verdad? Antes no había jubilaciones. ¿Qué hace? Yo no estoy diciendo la jubilación no debería existir, no estoy diciendo eso. Tal vez sea un progreso, pero promueve ciertas cosas que no son apropiadas. Por ejemplo, en mi caso, yo ya soy un jubilado, ¿sí? Ya soy un poco viejito. Mis hijos no van a tener esa misma oportunidad que tienen los hijos de una persona que no alcanza eso, de honrarme a mí en ese sentido. Ellos no van a tener que esforzarse por mantenerme a mí, aunque yo les mantuve a ellos cuando ellos eran chicos, ¿verdad? Pero no van a tener eso. ¿Por qué? Y porque yo ya tengo mi jubilación, ¿verdad? La jubilación no es un diseño bíblico, ¿sí? Y mucho menos eso que hoy día, y ustedes pueden darse cuenta,
La tendencia política en los gobiernos es sustentar incluso a los ancianos que nunca aportaron nada para una jubilación. A ellos inclusive les tiene que sustentar el gobierno. Y entonces salen estas leyes por las que obligatoriamente el Estado, que no tiene dinero, ¿verdad? El Estado, ustedes saben que reparte el dinero que le dan la gente que trabaja, la gente que, bueno, ese es el dinero del Estado, entre comillas. Bueno, el Estado tiene que sustentarle a los ancianos, ¿verdad? A los ancianos que no se jubilan, el Estado otra vez le tiene que sustentar. Eso no es bíblico, ni siquiera es justo, hermanos. Por eso dije que no iba a ser simpático. No es justo. Pasa de tal manera, después discútanme si es que no es así. Pasa que incluso, por ejemplo, digamos, yo soy una persona que me jubilé, tengo dinero o que estoy trabajando bien, pero mi papá no, ¿verdad? Y mi papá nunca se jubiló y algo así. Y entonces el gobierno tiene que darle dinero, porque él no tiene una jubilación. Realmente mi deber es sustentarle a él, no es deber del Estado. ¿Sí? Estoy hablando de política, parece, ¿verdad? Bueno, pero yo a lo que quiero ir es que, hermanos, según la Biblia, es deber de los hijos el honrar a su padre y a su madre, y más cuando son ancianos. Ese es el diseño de Dios, pero el diseño del mundo nos hace olvidar esas cosas, ¿verdad? Y olvidamos a tal punto que después le reclamamos al gobierno porque ¿cómo ese anciano no va a tener, verdad? ¿Y por qué el gobierno no le da verdad? ¿Por qué el Estado no? Y tiene que aumentarle, muy poco es, ¿verdad? Y antes a los abuelitos y a las abuelitas les sustentaban sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Porque así tenía que ser, así tiene que ser. Bueno, me estoy yendo un poco. Así es. Cada uno de nosotros que somos los eslabones de la cadena tenemos que cumplir con nuestro rol, así como nos fue asignado por el Señor. Incluso a los padres, vemos que dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántas veces somos los padres los culpables de que nuestros hijos se desalienten? Por un rigor excesivo o por falta de integridad, por un ejemplo inexistente o deficiente, ¿verdad? Exigimos lo que nosotros mismos no hacemos o no acompañamos con el ejemplo. Ojalá hoy, hermanos, al menos pueda cada uno examinarse, podamos cada uno examinarnos y volvernos al Señor en arrepentimiento y volver por la senda diseñada por la palabra de Dios, no por las corrientes, no por las modas de este mundo. Por eso es que nosotros tenemos que tener la mira en las cosas de arriba, es decir, entendiendo cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que ella nos guíe, nos instruya, Señor, y nos salve de una manera de vivir vana, que salve, Señor, a los matrimonios, que las heridas puedan sanar, que haya perdón y restauración, Señor, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.